moverse por el espacio. Entonces, una molécula libre de moverse por el espacio, si todas las moléculas del material están en esas condiciones, se dice que el material está en estado gaseoso. Entonces, el gas ideal sería que la molécula puede viajar sin fuerzas de cohesión con el resto de las moléculas, desarrollando un movimiento rectilíneo uniforme, a menos que choque contra las paredes de un recipiente contenedor o choque contra otra molécula. Entonces, en ese estado estaría en un estado de gas. Luego, esos son los estados físicos. La temperatura, los estados térmicos en principio, ¿cómo se definen desde el punto de vista micro? Vamos a hablar del estado térmico, el estado de movimiento de las moléculas, sin necesariamente que estén intercambiando energía en forma de calor. Entonces, hay un estado de movimiento que decimos, bueno, si la energía se mantiene constante, el estado de movimiento se mantendrá constante. El estado de movimiento de la molécula, me refiero que la molécula puede vibrar o puede rotar, si tiene, por supuesto que todo eso hay un límite ahí en el tamaño de la molécula entre la física clásica y la física cuántica. Entonces por ahí tenemos que ser un poquito cuidadosos, que estamos ahí justo en el límite. Entonces, pero imaginemos que hacemos un análisis clásico, la molécula puede girar, puede vibrar por los distintos componentes de la que está compuesta, y el estado de ese movimiento, la energía, es el estado térmico. Entonces, si la molécula, o el cuerpo, mejor dicho, que está compuesto por un conglomerado de moléculas, por supuesto, mantiene su estado físico y mantiene su dimensión, empecemos a hablar así de la dimensión, digamos que el estado térmico está inalterable, está constante en el tiempo. ¿Qué son los estados térmicos de equilibrio? Que podríamos empezar a hablar bien técnicamente, serían los estados térmicos de equilibrio. Porque homogéneamente todo el cuerpo está en estado de equilibrio en todos sus puntos. Entonces, esto por supuesto estamos hablando como en un laboratorio de palabras, pero también pensemos razonadamente que imaginemos que esto puede ser así, ¿no? Entonces, la temperatura, que tiene que ver con los distintos estados térmicos. Desde el punto micro, dijimos, relacionado con la energía de los movimientos de la molécula. La energía de equilibrio. Y que desde el punto de vista macro, la temperatura se manifiesta por el cambio de las dimensiones del cuerpo. Entonces, ya que estamos haciendo un análisis de... ¿Sí? ¿Puedes repetir? A ver. ¿Repetir qué cosa? Lo de micro de temperatura. No te entendí bien. Que si puedes repetir lo de micro de temperatura. Ah, la parte micro es el estado energético de movimiento de las moléculas. Pero ¿qué pasa? La temperatura no es una magnitud global. Es una magnitud de punto.
es una magnitud como si fuese específica. Entonces, por ejemplo, para cuantificar la temperatura, para cuantificar la temperatura yo tendría que sumar todas las energías de las moléculas que componen el cuerpo y dividirlo por la cantidad de materia. Desde el punto de vista macro, los distintos estados térmicos se manifiestan por los cambios en las dimensiones. Sí. Entonces, por eso se habla que la temperatura es una magnitud intensiva, es una magnitud específica como la presión, y el cambio de calor es una magnitud extensiva porque es una magnitud que se puede sumar. Yo puedo sumar cantidades de calor, pero no puedo sumar temperaturas. Las temperaturas se promedian, digamos, se promedian o puesto en valor de decir, bueno, voy a poner en contacto dos cuerpos a temperaturas diferentes o de distintos estados térmicos para que se transfiera calor entre sí. Digamos, la temperatura final de equilibrio va a ser una temperatura intermedia, no va a ser la suma de las temperaturas. Las presiones también tienen esa cualidad porque tanto la presión como la temperatura son magnitudes promediadas o magnitudes específicas. Entonces, fíjense que desde el punto de vista de las magnitudes y los sistemas de unidades, si nosotros ya venimos de física 1, reconociendo que tenemos MKS como unidades fundamentales, la unidad de dimensión fue la primera que apareció porque fue necesario darle relativamente comparar tamaños y formas. Eso se hizo generando la magnitud metro como unidad patrón. En física 1 luego pasamos a describir la cinemática, los movimientos. Entonces hizo falta contar los movimientos relativos. Entonces generamos una unidad que llamamos la magnitud tiempo, porque los movimientos relativos, que son velocidades contadas a través del espacio, generan el tiempo relativo también, es decir, generamos la magnitud segundo a través del movimiento de rotación de la Tierra alrededor de su eje, contamos el tiempo como una característica del movimiento relativo de rotación de la Tierra. Entonces apareció el segundo. Luego, cuando vino la dinámica, enseñamos las leyes de Newton y dijimos, bueno, acá la causa de los movimientos y los cambios del movimiento, hay una acción dinámica de que dos cuerpos entre sí aparece el concepto de interacción mutua, principio de acción y reacción, y el concepto de fuerza a posteriori. Entonces, más que nada, bueno, ahí apareció la fuerza, pero al referirse la fuerza a través de la segunda ley de Newton con la masa inercial, como una cualidad de la cantidad de materia, la masa inercial apareció entonces la cantidad de materia a través del kilogramo masa. Entonces, en física 1 con MKS no hizo falta definir más magnitudes, más unidades patrón, unidades fundamentales. Ahora, como estamos en calor y temperatura, calor y termodinámica, la pregunta sería, ¿hará falta agregar nuevas magnitudes patrones porque extendemos el estudio de la física? Y la respuesta, ¿ustedes qué piensan por lo dicho hasta ahora? Que sí, profe, va a hacer falta. Que sí.
Pero si yo te digo que en MKS, trabajando en física 1, el tema de la potencia, de la energía, la cantidad de movimiento, quedaron asimiladas en MKS, se definió el Joule, se definió el vatio. Fíjate que nosotros hablamos de calor como energía mecánica que se transfiere por choques. Entonces, para comunidad de calor, bien se puede utilizar el Joule, y efectivamente es así. Ya les voy a contar un poquito más. Y la temperatura dijimos que es la cantidad de energía que, si se pudiera totalizar por unidad de materia, entonces podríamos hablar de Joule por kilogramo como unidad de temperatura tranquilamente, y es así. Entonces, ¿pero qué pasa? Está allí el componente histórico, los usos y las costumbres. Cuando se empezó a estudiar el calor y la temperatura, lo van a poder ver. Por allí el libro de Isnardi Colo hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Pero uno tiene mucho para leer y por ahí uno puede saltear alguna hoja, bueno, se cansa de leer, por supuesto. Pero está todo ahí, históricamente, cómo se fue desarrollando el calor y la termodinámica. Entonces, al principio, la gente que se puso a hacer los primeros trabajos y estructuración del tema del calor y la temperatura no tenía conocimiento de que era un fenómeno energético a nivel molecular. Sí, pero tengo que saber, porque me quiero mover un ratito. Por eso estoy con el celular. El micrófono. Entonces, se imaginaban otras cosas. Se imaginaban que ya se les dio demasiado el tema de la analogía con la física clásica, y se imaginaban como tenían de ejemplo los vasos comunicantes. Supongamos que tengo dos vasos comunicantes, tengo acá una válvula que puedo abrir, y acá tengo un nivel, acá tengo otro nivel, con un campo gravitatorio bajo. Yo ya sé que abriendo la válvula el fluido se equilibra, los niveles, y eso les daba pie para pensar en lo que pasaba con el calor y la temperatura. Decían, bueno, el calor debe ser un fluido que está dentro del material, que es imponderable, quiere decir no tiene peso, por eso no se lo puede masar, no se lo puede encontrar como una diferencia de masa. Es imponderable, pero es un fluido hipotético, que decimos, bueno, entre dos cuerpos puestos en contacto, que están a distintas temperaturas y relacionados la temperatura con la altura del fluido, la cantidad de fluido que tenía. Al estar en contacto, el fluido pasa de un cuerpo para el otro, sea por conducción o por convección, y se equilibra como se equilibran las temperaturas, y así explicaban lo que era el calor y la termodinámica, ¿no? Entonces generaron unidades que después, por supuesto, se siguieron usando, pero fíjense que de lo dicho anteriormente no haría falta como unidades patrón agregar a MKS para el calor y la temperatura, no hace falta agregar nuevas unidades. Y que tanto el calor como la temperatura están contenidas en las unidades de energía. Entonces, pero se empezó a hablar, como no se conocía la teoría mecánica del calor, que las unidades de calor se definían como la caloría, utilizando experiencias con agua fundamentalmente, se definió la caloría, y para la unidad de temperatura
ya vamos a ver en detalle, se generó, por ejemplo, el grado centígrado. Y por supuesto se sigue hablando en estos términos, porque es más cómodo, porque interpretamos inmediatamente lo que está pasando. Entonces, hablemos ahora de los estados térmicos y del principio cero de la termodinámica. Profe, ¿Sí? una consulta. Usted ha dicho que el estado térmico de forma micro se definía como el estado térmico de las moléculas y de forma macro. El cambio te lo va a hacer notar el cambio de dimensiones. Porque Gracias. ya vamos a ver ahora cuando veamos el termómetro, justamente cuando se generó un método comparador de los estados térmicos, se utilizó el cambio de dimensiones, que es la dilatación justamente, se utilizó la dilatación volumétrica del mercurio. Con Javier les dio el tema de el binomio de dilatación. No, profe, todavía no. Ah, bien, bien. Ok. Ya se los va a dar al tema este porque normalmente convenimos que la dilatación térmica, de lo que es de lo que se trata. Bien, la dilatación térmica es justamente el cambio de las dimensiones por los cambios de estados térmicos. ¿Qué me preguntaban recién? Repetir el punto de vista micro, la temperatura. Si se pudiera totalizar la energía del movimiento de las moléculas, supongamos que vos tenés un cuerpo de dimensiones finitas. Imagínate que vos pudieras, las moléculas están moviéndose. Supongo que sea un cuerpo sólido, formando las moléculas de estructura, tienen energía de movimiento. Entonces, si vos pudieras sumar toda la energía de todas las moléculas, totalizar la energía mecánica y dividirla por la cantidad de materia, por una magnitud que represente la cantidad de materia tal como la masa del cuerpo, estarías en condiciones de entender lo que es la temperatura desde el punto de vista micro, porque es la energía total específica por unidad de masa. ¿Se entendió? Sí, sí, eso sí. Entonces, el principio cero de la termodinámica dice lo siguiente, hablando de los estados térmicos. Supongamos que tenemos un cuerpo A en determinado estado térmico de equilibrio porque no modifica su estado físico ni sus dimensiones. Tengo un cuerpo B y los pongo en contacto. De tal manera que sea factible quizás la transferencia de energía en forma de calor. Si en este estado de unión no hay cambio de estado térmico, no hay cambio de dimensiones ni cambios de estado físico, decimos que A y B, en principio, estaban en el mismo estado térmico.
¿Entienden? Si yo tengo dos cuerpos, cada uno que se reconoce que tiene un estado térmico, los pongo en contacto y no hay modificación de los estados térmicos, quiere decir que estaban en el mismo estado térmico. El principio cero lo que dice es que quizás el cuerpo A y el cuerpo B no los pueda unir, entonces necesito un cuerpo C, donde yo pongo en contacto C y A y verifico que están en el mismo estado térmico. Traslado el cuerpo C en contacto con B y verifico que también está en el mismo estado térmico. Quiere decir que A y B están en el mismo estado térmico. Hay una especie de propiedad transitiva de los estados térmicos. Acá estamos hablando de igualdad de estados térmicos. Profe, ¿cómo? No entendí. El principio cero es una especie de propiedad transitiva matemática aplicada a una lógica de decir, bueno, comparemos los estados térmicos. Yo tengo el cuerpo A, lo pongo en contacto con C, y está en el mismo estado térmico. Traslado el cuerpo C, lo pongo en contacto con B, y están en el mismo estado térmico. Quiere decir que, aunque A y B no los he puesto en contacto, deduzco que están en el mismo estado térmico. Porque utilicé un cuerpo comparador que le vamos a empezar a llamar termómetro. Entonces, Profe, ¿y por qué no podría ponerlos en contacto a y B, por ejemplo? suponete que sean dos piezas de una maquinaria que no quiero desarmar. Supone que sea... no los puedo unir por algún problema logístico, si quiere. Claro, claro. Es una especie de transitividad del estado térmico, de la igualdad de estado térmico, en este caso. Entonces, el principio cero de la termodinámica lo que está diciendo es que puedo utilizar un comparador que a partir de este momento lo vamos a llamar termómetro. Y así como está usado en el principio cero de la termodinámica, sirve solamente cuando A y B están en el mismo estado térmico. Entonces ahora hay que interpretar cómo los diferentes estados térmicos... Profe, pero ahí se está en contacto. Comparar. Y ahí surge la necesidad de crear una escala que se va a llamar escala de temperatura. Entonces, la experiencia de la naturaleza nos indica que, tales como creían los primeros experimentadores del fluido calórico, ¿no? Que cuando se ponen dos cuerpos en contacto en distinto estado térmico, se estabiliza el estado térmico a un solo estado térmico intermedio, tal como lo hacía el nivel de los vasos comunicantes, ¿no? Entonces, eso es una experiencia determinante, ¿no? El hecho de que dos cuerpos puestos en contacto estabilicen sus estados térmicos es grosso, es bien pesado si nos ponemos a pensar. Que la naturaleza se comporta así y que no hay forma de evitarlo, bueno, eso es una ley, ¿no? Entonces, después uno puede idealizar, mantener un cuerpo aislado térmicamente en forma ideal,
de que no tenga transferencia de calor, pero por supuesto que hasta cierto punto las idealizaciones se pueden llevar a cabo, y si no, habrá que corregir, siempre hay formas de corrección y tomar en cuenta los errores experimentales también, por supuesto. Entonces, ¿cómo vamos a generar una escala de temperatura? Porque, digamos, hay un orden de estados térmicos. Convengamos que hay un estado térmico superior y un estado térmico inferior, que es más energético desde el punto de vista específico, energía por unidad de materia, un estado térmico superior, temperatura superior, hablemos. Entonces, puestos en contacto, la energía se transfiere por estos choques mecánicos en forma de calor de un cuerpo al otro y se estabiliza a lo largo del tiempo en una temperatura de equilibrio, ¿no? En un estado térmico de equilibrio. Les decía, el tema de la dilatación térmica, los cambios, cómo se manifiesta desde el punto de vista macro, los distintos estados térmicos, es por los cambios en las dimensiones. Hay una causa-efecto, una relación causa-efecto de que los cambios de estados térmicos afectan a los cambios en las dimensiones. De tal manera que cuando se agrega energía a un cuerpo, aumenta su estado térmico, su estado energético. Y esto hace que las moléculas se separen. Y si lo vamos a analizar por analogía clásicamente, se me ocurre, por ejemplo, en una pista de baile, están las parejas, supongamos, bailando música lenta. Entonces, se mueven despacio, se mueven poco, las parejas se pueden juntar y achicar la pista, pero si le pongo una música movida, un rock, y las parejas se separan y empiezan a mover con más energía, y bueno, la pareja que está al lado se va a correr, y así sucesivamente, una bola de nieve, todas las parejas se van a desplazar hacia afuera y hace falta una pista más grande, ¿no? Entonces, esa es más o menos la forma clásica de que, por analogía, que tendríamos que ver con el aumento de las dimensiones por el aumento de energía de las moléculas. Bueno. Entonces hay una relación directa. Mayor estado térmico, mayor dimensión. Tanto que sea sólido, líquido o gaseoso. Nada más que los gases es un capítulo aparte, porque también hay que ver que los gases no solamente pueden aumentar el volumen o modificar su volumen, sino que también pueden mantener el volumen quizás, pero modificar la presión. Pero eso lo vamos a ver en un par de clases más adelante. No nos adelanten. Profe, pero le comento. disculpe. En cambio, en los sólidos y los líquidos, como las moléculas conservan la estructura y conservan la cohesión, el aumento energético se traduce lisa y llanamente en un aumento de tamaño. Entonces, ustedes saben que el único líquido, la única materia reconocida que no cumple esa ley es el agua. El agua, tan común para todos, ¿no? Es el único elemento que se conoce que tiene
en estado líquido un máximo de densidad siempre se queda un cambio de calor, hay un cambio de temperatura. No, ahí está. El calor, ya le voy a comentar lo del agua. El calor puede ser calor latente o calor sensible. Calor latente es el calor, es la energía en el punto de cambio de estado físico. Es el calor que se utiliza para realizar, llevar a cabo en ese momento, en ese punto, el cambio de estado físico. Y los cambios de estado físicos por lo general son isotérmicos, se dan a la misma temperatura. Entonces, el calor latente tiene que ver con el cambio de estado físico. O sea que ahí respondo a tu pregunta. Puede haber transferencia de calor y no hay cambio de temperatura. Eso ocurre cuando se está produciendo el cambio de estado físico. Y la otra forma, el calor sensible, es cuando hay cambio de temperatura. O sea, si no hay cambio de estado físico, las moléculas reciben la energía, pero aumentan su estado térmico, aumentan su temperatura. Profe, ¿cuál sería un ejemplo de ellos? Bueno, supongamos que tenés hielo, lo tenés a menos 10 grados, dejás que se caliente a temperatura ambiente, pero en la superficie de interfase, cuando se está derritiendo el hielo, en ese punto ocurre el fenómeno de fusión, y en ese punto, en esa área, digamos, que cubriendo el hielo, digamos que el calor que recibe del medio ambiente lo utiliza para cambiar el estado físico, aumenta la energía de las moléculas, rompe los enlaces estructurales y digamos, mantiene la temperatura. Ese sería el calor latente. Y el calor sensible es cuando vos calentás un objeto, aumenta la temperatura ambiente quizás también, y se verifica por los cambios en las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en una estructura, diseñar una estructura, un camino, saben ustedes que se toma en cuenta el efecto de la dilatación térmica de los materiales, porque suponete vos diseñas un pavimento, las juntas de dilatación, que cuando vos tenés materiales heterogéneos en la estructura, no todos van a reaccionar de la misma forma desde el punto de vista de la dilatación térmica, entonces tenés que prever que para que no se altere la estructura, la rigidez de un diseño, tenés que prever las juntas de dilatación. Desde el punto de vista práctico podemos hablar un poquito más adelante también. Pero esa es la idea. Cambio de estado físico. Le estaba hablando que el agua es el único material conocido que no sigue esta ley de la dilatación térmica. Presenta un máximo de densidad, un mínimo de volumen. Si vos tenés una determinada, por ejemplo, una botella de agua, un balde de agua, y digamos,
hagamos una representación esquemática de la temperatura en grados centígrados, que ya vamos a hablar bien de qué se trata los grados centígrados, y el volumen, hablemos del volumen absoluto, cumple de que a medida que se le quita energía, disminuye el volumen. Ya vamos a ver por qué a 0 grados centígrados se produce la solidificación del agua. Viene bajando el volumen, viene lo más bien cumplimentando una ley de dilatación térmica asertiva, pero, oh sorpresa, a los 4 grados centígrados deja de bajar el volumen. Y si sigo disminuyendo la temperatura, el volumen empieza a aumentar. Esta es la razón que va preparando, digamos, que el hielo, cuando se forma el hielo, digamos a menos temperatura, ya es sólido acá, es más liviana que el agua que lo rodea. Entonces, si el agua está fría o el agua, o aunque no esté fría, agua líquida, el hielo ya de por sí es, tiene una densidad menor que la densidad del agua. Entonces va a flotar por principio de Arquímedes. También este punto, la máxima densidad del agua, favorece a que cuando se empieza a congelar el agua, se congela por la superficie. No se congela hacia el fondo del estanque, hacia el fondo del lago, sino que se congela hacia la superficie. ¿Por qué? Porque el agua a partir de 4 grados y viene bajando la temperatura, esa agua es menos densa y se va para arriba. Entonces, en el momento de congelarse, está arriba, no está abajo. Y es un punto importante esto porque si decimos, bueno, la vida empezó en el agua, empezó abajo del agua, protegido por la capa de hielo, que seguramente estaba en ese punto, no se congelaba el agua de abajo del mar, no del mar, del lago, sino por el lado de arriba, entonces podía permitir aún el desarrollo de la vida aún a temperaturas invernales. Si no, se hubiera parado ahí nomás la cosa. Profe, Bueno. Bueno, el agua cumple. O sea que si vamos a utilizar un líquido como líquido termométrico para comparar estados térmicos, el agua no sirve, de hecho, porque en una misma dimensión tendría 2 valores de estados térmicos diferentes, lo cual no se corresponde a un instrumento de medición, ¿no? Así que, bueno, entonces, ¿qué fue lo que idearon los primeros experimentadores con este tema del calor y la temperatura respecto a las escalas térmicas? Generaron, utilizaron la dilatación térmica del mercurio en un tubo de vidrio. Pongamos que tenemos
un recipiente contenedor de mercurio, recipiente de vidrio, porque el mercurio, digamos, entre 40 grados bajo cero y 380 grados centígrados, el mercurio se mantiene líquido. Entonces, necesita un recipiente que lo contenga para mantener la forma. Entonces, tenemos el mercurio líquido y vamos a decir, bueno, si yo le doy calor por intercambio energético con otro cuerpo en distinto estado térmico, el mercurio se dilata, aumenta su volumen. Como el aumento de volumen del mercurio es mucho más acentuado que el del contenedor, el mercurio tiene que escapar por algún lado porque si no rompe el contenedor, ¿no? Entonces la vía de escape se le da por un capilar para que suba por allí el exceso de volumen. Y este elemento así tan simple puede servir comparando el nivel del mercurio que toma sobre el capilar, generar allí una escala de comparación, una escala de los estados térmicos, una escala digamos, que me sirva para comparar los distintos estados térmicos y que, digamos, genera, a partir de allí, generamos la escala térmica, o la escala de temperatura, digamos, acá vamos a hablar de la temperatura a partir de reconocer la escala térmica. Claro, el termómetro funciona así, funciona con un reservorio de mercurio, que es el bulbo del termómetro, que es el objeto sensor, si se quiere, porque ese bulbo es lo que tiene que estar en contacto íntimo por conducción o por convección con el cuerpo que yo quiero determinar la temperatura. Entonces, ¿de qué se trata, por ejemplo, la escala que inventó Celsius, que es la escala centígrada, que después pasó a llamarse escala centígrada? Es este instrumento donde hay que graduarlo. Para graduarlo, debo elegir 2 puntos fijos y después a partir de allí establecer la graduación. Los puntos fijos son lo que se denominan los puntos fundamentales de una escala térmica. En este caso, vamos a decir, bueno, como les decía hace un rato, es un hecho experimental que los cambios de estado físico en igualdad de condiciones para un material se dan en el mismo estado térmico. Y eso es así, por ejemplo, para el agua. Entonces, ya que el agua es un líquido termométrico y calorimétrico por excelencia, ¿no? Porque es un material fácilmente accesible en todo el planeta, no hace falta romper una montaña, no hace falta irse a la estratosfera para conseguirlo, sino que lo tenemos allí a mano. Y como a su vez forma parte de muchas de las experiencias necesarias y los procesos que se realizan a nivel tecnológico, el agua se utiliza permanentemente, entonces es el líquido que se utiliza en calorimetría. Entonces, por ejemplo, si tengo agua líquida y le agrego hielo, como les decía hace un rato, y dejo pasar un tiempo que quizás si yo me pongo en exquisito o en querer hacer determinaciones de mucha precisión, debe ser un tiempo largo. Si yo coloco el bulbo del termómetro dentro de este recipiente,
la columna mercurial se va a estabilizar siempre en la misma posición. Sea que esta experiencia se realice aquí, en el Congo, se realice en Europa, siempre da en la misma, enraza en la misma posición el menisco de Mercurio. Entonces, se marca ahí como 0 grados centígrados. Luego se lleva el termómetro a otro recipiente que contiene agua, que si la temperatura ambiente no ayuda, por supuesto, le tengo que dar calor a través de una fuente calórica, tal como una llama, una resistencia de calefacción, de tal manera de llevar el estado térmico del agua líquida a un punto tal que un poquito más de energía que le doy, las moléculas salen de la fuerza de cohesión y pasan a ser el material en estado gaseoso. El equilibrio entre líquido y gas del agua también es un proceso isotérmico, que si yo pongo el bulbo del termómetro cerquita de la superficie de interfase para hacer un punto fundamental superior, o sea, el mercurio, la columna mercurial va a subir, la dilatación del mercurio, y por supuesto esta experiencia se lleva a cabo a una presión atmosférica normal de una atmósfera. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica influye muchísimo, no tanto acá en este caso del 0 grados centígrados. Acá como el agua está en estado gaseoso, y ya hemos dicho que la dilatación de los gases o el estado térmico de los gases es un tema, un capítulo aparte que lo vamos a ver en un par de clases. Es importantísima a qué presión se encuentra el gas. Entonces, esta experiencia, realizándola a la presión atmosférica normal, a mayor presión, mayor penetración. Si hay mayor presión atmosférica, la presión exterior va a hacer de que haya que darle más energía al agua para poder liberar sus moléculas, ¿no? Es como una fuerza en contra que tiene la presión. La molécula del agua tiene la fuerza en contra de la presión atmosférica para poder liberarse. Entonces, hace falta más calor y, por supuesto, la molécula que vaya a salir a liberarse va a tener más energía. Entonces, termométricamente, la columna mercurial seguramente va a subir más y va a haber que hacer una corrección en esa marquita de 100 grados centígrados. Si la presión atmosférica es inferior de la normal, todo lo contrario, ¿no? Entonces, a presión atmosférica normal, sube la columna mercurial, se hace una marquita que dice 100, teníamos la marquita del 0, se divide en 100 partes iguales, y cada una de esas partecitas es 1 grado centígrado. Luego, para arriba se sigue hasta 200. Yo he visto termómetros de mercurio hasta 200 grados. Seguramente puede haber un poco más, pero ya cuando las temperaturas son superiores se utilizan otros métodos de medición de temperatura. Ni qué hablar cuando hablamos de la temperatura del color, ¿no? Cuando se definen los 2000, 5000 o 10.000 grados centígrados. Hablar de eso en este punto no tiene ningún sentido. Hay que entrar en otros conocimientos para hablar de eso. Y como les decía, el mercurio se vaporiza a los 380 grados centígrados, o sea que no podríamos tener un cierto límite
práctico la generación de una escala hasta cierto punto centígrado. Lo mismo a temperatura bajo cero, también el mercurio a menos 40 grados centígrados se solidifica. Entonces seguramente la dilatación térmica como sólido del mercurio es muy distinta a la dilatación térmica como líquido. Entonces, seguramente el mercurio no se utiliza a más de 10 grados bajo cero, porque después aparece otro método de medición de la temperatura y de comparación, que es el termómetro de gas. Y aparece otra escala también con el termómetro de gas, que es la escala en grados Kelvin. Entonces la escala Kelvin y la escala centígrada, se generó la escala Kelvin a partir de la escala centígrada, y es como que se superpuso, y la escala Kelvin en realidad es una escala que se construye a través del termómetro de gas, y utiliza la dilatación del gas. Entonces, ya vamos a hablar en un par de clases, como les digo, tengan un poquito de paciencia, pero la escala Kelvin se parece mucho a la escala centígrada en cuanto al tamaño del grado, pero el concepto es diferente. Ya vamos a hablar un poquito más en detalle de eso. Entonces, les decía, hasta 10 grados, 15 grados bajo cero, por ahí tiene sentido hablar en escala centígrada. Y decirles que no es la única escala que se generó. Ahí en el libro de Ignacio van a ver que el primero que generó una escala utilizando un termómetro de mercurio se llama Reynaud. Creo que yo de francés no entiendo mucho, pero Reynaud usaba los mismos puntos fundamentales, pero dividida en 80. Luego apareció Celsius, que dividió en 100 los puntos fundamentales, quizás estuvo más acertado. Pero esto, como les digo, es la escuela francesa, ¿no? Después los ingleses, por supuesto, por su parte, también hacían sus experiencias y generaron su propia escala termométrica, basándose también en la dilatación del mercurio, pero le llamaron la escala Fahrenheit. Digamos que la escala Fahrenheit usa el mismo termómetro, nada más que cambia el punto fundamental y el número de divisiones. ¿Qué hora va siendo? Las 9:30. 9:30. 9:30, profe. 9:30. Bien. Normalmente vamos a hacer así, vamos a trabajar de 8 a 10, porque la clase en teoría es hasta las 10:20 si fuera presencial, con un recreo por allí al medio, ¿no? Pero acá en la virtualidad vamos a hacer así, no tomamos recreo. Y yo no veo acá el chat, así que, ¿qué preguntabas? Por allí, cuando tengan alguna pregunta, preferiría que abran el micrófono y hagan la pregunta. El científico era Renault. Sí, Reynaud fue, digamos, el primero que se le ocurrió definir estos puntos fundamentales, pero él lo dividió en 80. Después trabajó Celsius, lo dividió en 100. Luego, sobre la misma escala, el mismo tubo de vidrio, manteniendo la distancia del grado centígrado entre 0 y 100, se hacen marcaciones para arriba y se definen los grados superiores a 100 grados.
y se hacen los mismos tamaños de marcaciones para abajo de cero y se definen los grados bajo cero. Entonces les decía, la escala Fahrenheit usa el mismo método Fahrenheit. El mismo método de la dilatación aparente del mercurio en un tubo de vidrio. ¿Por qué digo dilatación aparente? Borré el dibujo de recién del reservorio, ¿no? Acá esto contiene mercurio. Cuando yo le doy calor, porque recibe el calor, porque este bulbo está puesto en contacto con un cuerpo que, digamos, el bulbo interfiere poco en la temperatura del cuerpo, ¿no? En el estado térmico. Se supone que el cuerpo es mucho más grande que el bulbo, de tal manera de que el bulbo, como método de medición, por supuesto, toda medición interfiere en el objeto a medir. Acá es un hecho. Por supuesto que el bulbo va a tomar calor y seguramente va a bajar un poco el estado térmico del objeto que yo quiero determinar el estado térmico, pero es muy poquito eso. Entonces, recibe el calor como calor sensible, provoca la dilatación, el cambio de dimensiones, pero si el recipiente no se dilatara, imagínense que el recipiente de vidrio no cumple la ley, mantiene su tamaño estable. Estaríamos hablando de la dilatación absoluta del mercurio. Pero ¿qué pasa? Como acá hay una combinación, una composición, el vidrio es un material que también tiene su ley de dilatación térmica. Entonces, seguramente el vidrio también va a aumentar, el recipiente va a aumentar su tamaño cuando le doy calor. O cuando le quito calor también, va a disminuir el tamaño. El tema es que, como aumenta el volumen del vidrio, a lo que es la dilatación absoluta del mercurio, en realidad el mercurio va a alcanzar una altura más baja, porque al ser más grande el recipiente, respecto al nivel absoluto, baja el nivel de la columna de mercurio. Entonces hablamos que el método es la dilatación la dilatación aparente del mercurio en un tubo de vidrio. El vidrio no puede ser cualquier vidrio también. Si uno va a generar un instrumento de precisión y quiere confiar en ese instrumento, seguramente el material a utilizar tiene que ser de cualidades permanentes, de cualidades uniformes. Entonces el vidrio es un vidrio especial que hace a la definición de la escala térmica. Es un vidrio que se dilata poco, justamente, de característica dura, y por supuesto el mercurio tiene que ser puro, y la calidad de la medición del instrumento también va a estar dada en que el calibre, el capilar del mercurio sea, por supuesto, lo más uniforme posible, ¿no es cierto? Que sea un cilindro exacto. Porque si tiene deformaciones, por supuesto, van a aparecer diferencias en las determinaciones. Todo depende de cómo se cuide el instrumento, que no haya deformaciones permanentes en el vidrio. Después, ahí en Isnardi Colo no hace falta que lo vean, pero yo les cuento, a que le interese lo puede ver. Está la demostración
de que la escala térmica, así definida como la dilatación aparente del mercurio en un tubo de vidrio, no depende ni del volumen del bulbo, ni del diámetro del capilar, porque los puntos fundamentales, así sea diferente la construcción de la forma y el tamaño del termómetro, los puntos fundamentales y dividir por 100 es unívoco. Va a dar el mismo resultado independientemente del tamaño del termómetro. En todo caso, yo me puedo valer de una buena tecnología de construcción del termómetro y puedo quizás también hacer un termómetro más grande para tener mayor precisión en la división que hago entre 0 y 100. Poder tener más holgura a la vista, de poder, bueno, distinguir entre dos marcas, una al ladito de la otra. De eso va a depender. Pero a su vez, ¿qué pasa? Si yo construyo un termómetro de mayor tamaño, va a ser más débil desde el punto de vista de las alteraciones, porque seguramente se puede golpear, más grande de tamaño seguramente puede deformarse con más facilidad. Entonces hay toda una cuestión ahí de análisis constructivo que hacen al diseño de un aparato, en este caso el termómetro, ¿no? Y la visión que yo voy a tener, por supuesto, para distinguir entre dos marquitas, va a ser también parte del sistema de medición, ¿no? La interpretación de el que toma la lectura, también, si las marquitas están muy próximas entre sí, por eso hasta cierto punto va a ser tener sentido dividir en más. Yo no he visto nunca un termómetro construido como si fuese un calibre, ¿no? Que tuviera las dos escalas de ajuste, un vernier móvil y una escala fija. Eso no lo he visto, porque evidentemente los detalles constructivos hacen que, por más que yo intente hacer una medición de precisión entre dos marquitas, los problemas constructivos van a hacer que esté trabajando al cohete. Lo mismo, un calibre mecánico, ¿hasta dónde tiene sentido? Ustedes han visto que por allí vienen calibres de precisión de 2 centésimas de milímetro y hasta vienen de 1 centésima. Pero también vienen de 1 décima de milímetro. ¿De qué va a depender esa precisión? De que el fabricante garantice el material y garantice la construcción del instrumento, de que no va a modificarse con el tiempo, que va a haber que calibrarlo lo menos posible. Todo eso influye. Bueno, ya como para ir hacia la recta final, contarles que en principio se utilizaron otros líquidos. Van a ver ahí en Inardicolo que se utilizaba el alcohol como líquido termométrico. El problema del alcohol es que cuando tiene que bajar, supónganse que lo llevaron a un estado térmico superior y subió la temperatura. Pero cuando tiene que bajar, quedan restos de material en el capilar. Se dice que moja el capilar, entonces, evidentemente, si no estamos hablando de la misma masa de material alcohol, cuando vaya a hacer otra determinación, va a modificar la lectura. Entonces no se puede utilizar un líquido, cualquier líquido. El mercurio tiene la particularidad que las moléculas tienen mucha cohesión. Entonces, a medida que desciende la columna mercurial, arrastra todo el material, no deja nada. Por supuesto, el mercurio tiene en contra que es
dañino a la salud y es contaminante del medio ambiente, ¿no? Entonces, es un tema que hay que tener cuidado cuando se trabaja con mercurio. Profe, ¿Sí? en un ejemplo más cotidiano, los termómetros modernos, por ejemplo los que usan en los shoppings, ¿cómo hacen para tomar la temperatura tan rápido y sin tener contacto? Claro, allí utilizan seguramente hay, yo no soy experto en eso, ¿no? Pero me imagino que están utilizando, tenemos que investigar. Pero seguramente ahí están utilizando la temperatura del color, o la radiación, si se quiere. Claro. En física moderna se estudia que cuerpos a distintas temperaturas radian hacia energía en forma de onda electromagnética. Entonces ese es un tema que vamos a ver, la onda electromagnética, hacia el final del programa, ¿no? Pero hay una cuestión un principio que a distintas temperaturas están radiando energía electromagnética. Y a mayor temperatura radian mayor energía. Entonces, ese instrumento debe estar captando la diferencia de esta radiación. Pero instrumentos para medir temperatura, los principios de funcionamiento pueden haber muchos. Pueden utilizar distintas propiedades físicas o leyes físicas que anden por ahí. Por ejemplo, también se mide la temperatura por efectos de binomios de materiales conectados galvánicamente, que cuando sus extremos están a distintas temperaturas generan un voltaje apenas apreciable, pero con instrumentos de medición de voltaje que lo puedan apreciar son las termocuplas, ¿no? Se puede medir a través del voltaje indirectamente la temperatura. Entonces, no importa el método que se utilice, lo importante es que a la hora de traducir a la escala centígrada, la base de la escala centígrada es la dilatación aparente del mercurio en un tubo de vidrio. Entonces, todo hay que traducir cualquier propiedad a lo que sucede con la escala centígrada, el termómetro de mercurio. Profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Los valores definidos de la escala Fahrenheit, ¿por qué están definidos? ¿De dónde surgen? Bueno, con eso vamos a terminar entonces la clase de hoy. La escala Fahrenheit se define, usa el mismo principio de funcionamiento, pero los puntos fundamentales varían. El punto inferior le agrega una sal. La sal se entromete allí en la superficie de interfaz entre el hielo y el agua, de tal manera que hace que el punto de fusión baje. El estado térmico de equilibrio de la transformación de hielo a agua baja el nivel energético. Eso es más o menos el punto cero de la escala Fahrenheit. Hablemos cero de la escala Fahrenheit. Baja. Acá está el cero de la escala Fahrenheit. El cero de la escala centígrada. Baja con relación al cero de la escala centígrada. De tal manera que 0 grados Fahrenheit equivalen aproximadamente a menos 18,4 grados centígrados. O que 0 grados centígrados equivalen aproximadamente a 32 grados Fahrenheit. Digo aproximadamente porque esto es naturaleza pura, ¿no? Acá no hay matemática. Entonces, no tiene por qué numéricamente haber una exactitud en esto.
Lo que más se parece es esto. Y se toma como referencia decir, bueno, entre nosotros se dice, 32 grados Fahrenheit son 0 grados. El punto superior, sí, es el agua, la ebullición del agua, el cambio de estado físico del agua a una atmósfera de presión atmosférica. Pero la maquita esta, en cambio de llamarle 100, le llama 202 grados Fahrenheit. O sea que entre 0 grados Fahrenheit y 212 dividen en partes iguales 212 veces. Los ingleses por allí siempre tienen el 12 como obsesión, ¿no? El sistema tocagenal sería. Bueno, no sé, invento una palabra, ¿no? El sistema en 12, por eso ellos todos toman la docena, las 12 veces 12 es la gruesa. Las pulgadas las multiplican por 12 y así obtienen otra unidad de longitud. Y así, ¿no? Usan el 2. Profe, ¿y ¿Sí? para qué se utilizaría básicamente la escala Fahrenheit? Bueno, la escala Fahrenheit evidentemente la utilizan cotidianamente en los países de Inglaterra y en Estados Unidos, básicamente. Más que nada en Estados Unidos. Los ingleses, como estaban en el mercado común europeo, se tuvieron que adaptar a los usos internacionales, que es que las temperaturas usualmente se dan en grados centígrados. Técnicamente las temperaturas se dan en grados Kelvin, pero también se utiliza técnicamente grados centígrados y cotidianamente se utiliza grados centígrados. Entonces los ingleses se han adaptado más a utilizar el grado centígrados. En Estados Unidos entiendo que usan más el grado Fahrenheit. Y entiendo que por allí es más cómodo en los países fríos hablar en grado Fahrenheit, porque se puede hablar en temperaturas bajo 0 centígrados con un solo valor. O sea, si hace 10 grados bajo 0, supongamos que sean 15 grados Fahrenheit, no hace falta aclarar 15 grados sobre ceros o bajo 0. ¿Entienden? En cambio, cuando hablo en la escala centígradas, si estoy a una temperatura alrededor de 0 grados, tengo que aclarar si la temperatura es 1 grado bajo 0, si es 1 grado bajo 0, si son 2 grados sobre 0, 2 grados bajo 0. Entonces, medio que van muchas palabras. En cambio, la escala Fahrenheit no tiene ese problema, ¿no? Entonces, pienso que por eso es la razón de utilizar la escala Fahrenheit. Entonces vamos a hacer rápidamente a comparar escala Fahrenheit con escala centígrada. Vamos a representar gráficamente. Vamos a poner, por ejemplo, en el eje de las abscisas la temperatura en grados centígrados y en el eje de las ordenadas la temperatura en grados Fahrenheit. Entonces tenemos como puntos en común que 100 grados centígrados van a equivaler a 212 grados Fahrenheit. Y el otro punto en común que tengo, que ya lo reconozco, es que 0 grados centígrados equivalen a 32 grados Fahrenheit. Ahora la pregunta es, si yo quiero graficar acá todas las temperaturas,
tanto para hacer interpolación como para hacer extrapolación. ¿Qué curva tendría que dibujar acá? ¿Qué piensan ustedes? Una recta, profe. Ajá, ¿y por qué es una recta? ¿Qué te hace pensar que debe ser una recta? Y, por ejemplo, no alguna forma definida como una curva experimental, aún puede ser una curva experimental. ¿Por qué no una curva? ¿Por qué una recta? Yo pienso, sacando ahí la cuenta, entre la mitad de los 100 grados centígrados y la mitad del Fahrenheit, y si fuera una recta, sería en el punto medio entre Fahrenheit y el centígrado. No sé Claro, si mira, están así. pues más o menos estás orientado, porque es un cambio constante. Bueno, la respuesta es que el principio de funcionamiento es el mismo. Es la dilatación aparente del mercurio en un tubo de vidrio. ¿Mm? Eso hace que, al ser el mismo instrumento, es todo lineal. A los fines de definir las escalas, por más que sean dos escalas diferentes, pero con el mismo instrumento, la dilatación del mercurio se comporta de la misma forma. Entonces, hay absoluta proporcionalidad entre las escalas. Si hay Además, las divisiones son regulares. Eso también claro, si hay relaciona. proporcionalidad, las divisiones de las escalas son proporcionales entre sí. No queda otra absolutamente seguro de que es una recta. Ahora, si yo hubiera definido la escala Fahrenheit, por ejemplo, con la dilatación de otro líquido, o en otro vidrio, con otro recipiente, o hubiera definido la escala Fahrenheit con cómo varía la resistencia con los distintos estados térmicos, la resistencia eléctrica, ahí sí no tienen por qué ser una recta, sino que seguramente va a ser una curva experimental comparar las dos escalas. Pero acá como estamos comparando las dos escalas, pero estamos utilizando el mismo método físico, el mismo principio de funcionamiento, es una recta seguro. Entonces, queda la pregunta de que si yo tengo que relacionar una temperatura en grados centígrados con una temperatura en grados Fahrenheit, puedo utilizar el álgebra lineal y decir, bueno, vamos a comparar estos dos triángulos semejantes. Entonces, altura sobre base vendría a ser 212 menos 32, dividido la base 100 grados centígrados. Tiene que ser igual por semejanza de triángulo, altura sobre base. Acá la altura son la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Dividido en la base, que es la temperatura en grados centígrados. Entonces, resumiendo, acá me queda 212 menos 32 es 180. Dividido 100 es 9 quintos. Hablando de números racionales, es 9 quintos. Entonces, tenemos que la constante de proporcionalidad de la recta es 9 quintos. Por supuesto, este 9 quintos está
en grados Fahrenheit sobre grados centígrados. Es la relación que hay entre ellos. Y acá vamos a tener paso este grado, temperatura en grados centígrados para acá multiplicando. Y acá me queda TF menos 32 grados Fahrenheit. Quiere decir que este 32 es la ordenada al origen de la recta, desde el punto de vista del álgebra lineal, y esta es la pendiente. La pendiente me da la proporcionalidad que hay entre cada grado centígrado y cada grado Fahrenheit. De tal manera que cada 9 grados Fahrenheit hay 5 grados centígrados. Es más chiquito comparativamente el grado Fahrenheit que el grado centígrado. Bueno, vamos a ir dejando por acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Por mi parte no, profe. Bueno. Entonces, yo les voy a pasar después el enlace para Snardy Column. Y la clase que viene vamos a ver el calorímetro. Fundamentalmente el calorímetro de las mezclas que se llama, que es un recipiente con agua. Quien quiera que sea que la haya grabado, yo le pediría entonces que la suba al canal de YouTube y que así hagamos cada clase para que lo que podemos hacer es rotar los alumnos encargados de hacerlo para que no caiga siempre en el mismo alumno el trabajo de hacer el trabajo de computación que hay que hacer ahí con el archivo digital, ¿no? Para subirlo a YouTube. Profe, una consulta. Sí. ¿Usted va a estar subiendo el archivo del libro? El India. Se los voy a pasar por WhatsApp al enlace. Entonces, vamos a ver la clase que viene, el calorímetro de las mezclas. Vamos a ver lo que es el equivalente en agua, el calorímetro. Vamos a hablar un poco más específicamente del calor sensible y del calor latente, cuáles son las formas que toma la cuantificación de todo eso, darle número a todo eso, o darle forma matemática. Y seguramente vamos a empezar también con la dilatación de los gases. Así que, bueno, los invito entonces para el miércoles que viene. Y cualquier cosa estamos ahí en el chat, cualquier consulta, cualquier duda. Perfecto, profe. Nos vemos. Gracias, Bueno, profe. Perfecto, profe. Hasta Por nada. luego. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe.